Hola, en el video anterior habíamos quedado en que el cuchillo se había templado, se había endurecido correctamente y ahora voy a pasar a explicar el tema del revenido. El revenido es parte del tratamiento térmico. Bueno, en palabras básicas lo que hace el revenido es devolverle al acero que está muy duro un poco de la tenacidad que tenía antes de templarse. Esto sirve para que el acero no quede excesivamente duro y pueda llegar a partirse. Entonces devolvemos un poco de esa flexibilidad que tenía antes y de esa manera nos quedamos tranquilos de que el cuchillo va a poder soportar golpes muy fuertes, quizás alguna dobladura que se produjo sin querer. En general, evitar que el cuchillo se nos parta o se nos quiebre debido a la dureza que adquirió después del endurecimiento. Para esto también existen tablas en internet, pueden buscar imágenes en donde nos muestran en referencia al color que está tomando el acero cuánta dureza le estamos quitando. En mi caso pregunté al que forjó el acero cuál es el tiempo y la temperatura adecuada para revenirlo y era 1 hora a 220 grados centígrados. El revenido lo podemos elegir nosotros, depende del uso que le vayamos a dar al cuchillo. Nos conviene mucho más darle más temperatura para que el cuchillo sea más tenaz, aguante más los golpes, aunque se va a desafilar un poco más rápido. Creo yo que eso vendría bien para los machetes, cuchillos largos en general. Ahora, si buscan un revenido de menor tiempo o menor temperatura, el acero va a mantenerse más duro, pero va a aguantar más tiempo el filo. Pero también al mismo tiempo va a costar afilarlo. Esto le vendría bien a los cuchillos tipo bushcraft, o bueno, también en general cuchillos que no son muy largos y no lo vamos a estar usando como para machetear cosas. Bueno, lo que están viendo desde hace rato que estoy haciendo con la lijadora de banda es quitarle todo el aceite pegado que le quedó después del templado. Cambié el grano de lija a uno más fino para que me cueste menos empezar a lijarlo a mano. Primero le di una buena pasada a la parte plana y ahora le estoy dando al vaciado. Utilicé lija 80 y después 120. Y bueno, después de ayudarme con la lijadora, lo coloco en la morsa para cuchillos, bien apoyado con una madera para que tenga un poco más de estabilidad. Y lo que voy a utilizar a continuación es una pasta para pulir gruesa. Me va a ayudar muchísimo para empezar con las primeras lijas, que son las más gruesas. A mí personalmente siento que me ayuda, por lo menos las 3 primeras lijas que tengo que pasar sí o sí. En la lijadora había dicho que la última que usé fue la de 120, así que voy a empezar pasándole a mano con la lija 150. Y lo que quiero hacer lijando a mano es eliminar todas esas rayaduras producidas por la lijadora. Y bueno, por supuesto, darle una mejor terminación, ¿no? Es muy importante para que el dibujo, el revelado del damasco se vea bien, que se vea nítido. No le voy a mentir, no es mi parte favorita, pero hay que hacerlo con calma, como casi todo. Puede volverse algo tedioso, pero hay que encontrar la manera de hacerlo lo más llevadero posible. Por eso mismo me busqué algunas soluciones porque me llevaba mucho tiempo eliminar las primeras rayaduras profundas. Por eso mismo encontré esto del pulimento grueso para ayudarme. Aunque bueno, llega un punto en el que ya no hace más falta usarlo y empezamos a usar lijas un poco más finas. Yo diría que las más finas empiezan ya a ser del número 360 para arriba. A partir de la lija 360 ya empiezo a usar líquido limpiavidrios. Y bueno, hay que pasar de manera escalonada, lija tras lija. 360, después 400, 600, 1000, 2000 y 2500. Entre lija y lija hay que siempre ir mojando el acero para facilitarnos el lijado. Pero bueno, esas lijas que yo nombré anteriormente son las que yo utilizo para darle un acabado que yo quiero. Pueden usar otras más de por medio, pero esas son las que yo utilizo y doy como ejemplo. A veces me preguntan cuánto uno se demora en hacer todo ese proceso de lijado, pero las respuestas son muy variadas, depende del tamaño de la hoja que yo esté lijando y bueno, por supuesto define mucho también qué tantas ganas tenga yo de hacer el trabajo. Y bueno, en este caso en particular yo me demoré unos 40 minutos por lado, con algunos descansos por medio, porque si no te va a quedar doliendo el codo o la muñeca si no estás acostumbrado. Lo que estoy haciendo ahora es empapelar todo para que no se me raye nada durante el proceso de hacer la empuñadura. Yo utilizo papel de cocina antes de encintar todo, porque si lo hago con la cinta solamente voy a terminar haciendo como un pegote el acero y voy a tener que limpiarlo bien antes de sumergirlo en el cloruro férrico, que igual lo tengo que limpiar bien, pero por lo menos hace un poquito menos de trabajo que sacar todo ese residuo de pegamentos que deja la cinta. Y bueno, ya iniciándonos en el lado de la empuñadura, todo cambia, ya es otro mundo.
Podemos ponerle los detalles que queramos, los materiales que tengamos, los que elijamos, todo. Yo tenía bronce de diversos grosores, pero me decidí en usar acero inoxidable como guarda. Le hice esas 2 rayas al acero porque voy a cortar 2 pequeños bloques que van a ser de guarda. Y entre esas 2 guardas, por así decirlo, ¿sí? Eso en realidad es una sola guarda que tiene 2 aceros, pero en conjunto hacen uno solo. Y van a estar divididas con un pedacito de plástico negro, que no muestro en el video porque no me parece muy interesante. Lo hice muchas veces de todas formas, quizá los que más sigan el canal principal sepan de qué estoy hablando. A ver, es un pedacito de plástico, tampoco hay mucho que explicar. Lo único es que trato de darle la misma forma que las guardas para que concuerde. Y lo que hago acá es pintar básicamente uno de los bloquecitos que corté para rayar con el calímetro la parte central lo más perfectamente posible. Y esa línea me va a marcar en donde tengo que hacer los agujeros. Antes de usar el taladro me ayudo a marcar los puntos a taladrar con algo duro. Así la mecha no me está bailando en cualquier otro lugar y taladre donde yo quiero exactamente. Bueno, hago todos los huecos que pueda. Así cuando use el mini torno le va a costar menos trabajo cortar material. Bueno, acá lo estoy usando. Y bueno, si yo tuviese un buen mini torno o Dremel, también creo que se le dice así, no sé si será una marca en realidad. En fin, si yo tuviese un buen mini torno de marca, no me costaría tanto trabajo hacerlo y no habría necesidad de hacer tantos huecos en el acero. Pero ¿qué pasa? El que yo estoy usando sí es de marca, pero es muy malo y no voy a decir qué marca es. Lo único que les puedo recomendar es que si tienen la posibilidad de comprarse un buen mini torno, háganlo. No escatimen en uno que sea más económico porque es una porquería. Ya les aviso que el que tengo es muy malo, tanto el mini torno como los accesorios que trae. Pero bueno, el video no va de esto, así que no voy a extenderme mucho. Nada más les tiro este consejito, tómenlo en cuenta porque se van a ahorrar mucho. Y bueno, no pasa nada. Ahora toca el trabajito manual con la lima para ir agrandando el lugar donde va a entrar la espiga. Y hay que hacerlo con mucha tranquilidad para no pasarnos, porque si no, ese hueco en donde tiene que entrar la espiga puede quedar algo grande y va a terminar bailando demasiado en la espiga propiamente dicho. Hice lo mismo con el otro bloque que había cortado. Y ahora voy a utilizar una madera distinta a la principal que va a tener la empuñadura. Y no cambia mucho el proceso que anteriormente había mostrado. Se señala con una marca el centro y se taladra. Acá voy a presentar algunas de las partes. Se puede ver que está el primer bloque pegado al recazo, después está el pedacito de plástico negro, el otro bloque y ahí probé la madera. Voy a usar como madera principal, bueno, yo le digo así a la madera que más lugar abarca en la empuñadura, una madera de guayubira o guayubira, no sé dónde lleva el acento, creo que no tiene. Todo lo mismo que lo anterior, vuelvo a hacer lo mismo, marco más o menos el ancho de la espiga y lo taladro. Suelo usar una mecha un poco más ancha que de lo que es la espiga para no estar batallando tanto a la hora de encavarlo. De todas formas lo voy a rellenar muy bien con la resina epóxica, con el pegamento, y no va a quedar ninguna zona vacía dentro de la empuñadura. Bueno, acá tengo un potecito con el cloruro férrico diluido en agua para insertar nuestra hoja del cuchillo y ver qué tal ese dibujo, o mejor dicho, ese damasco. La verdad es que yo lo dejé por 1 minuto y pico y ya se empezó a ver el dibujo, como pueden ver, pero nada más era un simple vistazo, porque lo que tengo que hacer es dejarlo 15 minutos, después de esos 15 minutos sacarlo, darle unas pasadas con virulana fina. ¿Para qué? Para eliminar ese exceso de óxido hecho por el cloruro férrico y que cuando lo vuelva a sumergir nuevamente en el cloruro férrico continúe ese proceso de oxidación, o más bien lo que hace ese químico es comerse un poco del acero que no es inoxidable para así resaltar esas vetas entre el acero inoxidable y el que sí se oxida. Por tanto, las zonas negras son las que atacó el químico y las que no es porque es acero inoxidable. Pero eso lo podemos ver más a detalle cuando se le pasa una lija fina. Esta parte fue la más satisfactoria porque se puede ver perfectamente muy bien el damasco. Me imagino que debe ser mucho más hermoso cuando uno mismo forja ese acero y ve este resultado. Ahora hay un paso más para resaltar aún más ese dibujo y es utilizar café instantáneo. Pero mucho. Se le coloca el agua caliente para que diluya muchísimo mejor. Y nada más, así como así, se coloca de vuelta el cuchillo y se lo deja por lo menos
4 horas, yo lo dejé 5. Bueno, el motivo de esto es que el acero reacciona, más precisamente el acero que sí se oxida y queda más negro en las zonas que ya eran oscuras. Hay otros métodos mucho más profesionales, creo yo, de hecho los hay, pero esta del café es mucho más casero, más al alcance de todos. Y ya pueden ver que el resultado es bastante bueno y sí, realmente deja un contraste mucho más definido. Después de todo eso lo volví a envolver en servilleta y cinta de papel, y ahora lo que estoy haciendo es darle unos toques con la moladora en la espiga para crear una especie de dentado en ranuras donde se va a alojar el pegamento. Así cuando el pegamento se seque todo va a estar mucho más agarrado. Y bueno, por el momento eso es todo. En el próximo video ya queda en la parte de encavar el cuchillo, de darle una buena forma a la empuñadura. Y bueno, yo creo que también faltaría explicar el tema del afilado, cómo lo hago yo y poco más. Yo creo que en el próximo video ya estaría finalizando todo este tema de las explicaciones. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias por ver. Hasta pronto.